Hoy os traigo una de esas historias de taller que aparece en un expediente X. Vamos a hablar de un fallo imposible, uno de esos que vuelven loco a cualquiera. La historia de un coche que, literalmente, parecía tener vida propia. Y todo empieza con esta frase que es una contradicción en sí misma. Imaginaos la situación. Este coche no tiene ningún fallo, pero no funciona. ¿Cómo te quedas? Suena acertijo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué había detrás de todo esto. La historia arranca en un día aparentemente normal. Entra un cliente al taller con su SEAT León, pero lo que cuentan no es lo típico. No habla de un ruido raro, ni de una luz en el cuadro, no. Lo que le pasa a su coche, de primeras, suena a broma. La frase que le suelta al mecánico es, ni más ni menos, esta. Este coche solo falla cuando voy solo. A ver, ¿qué cara se te queda al escuchar algo así? Te pones a pensar de todo, pero el cliente lo decía totalmente en serio y claro, tenía más detalles que contar. Y aquí está el meollo de la cuestión, la clave del misterio. Cuando el conductor iba con alguien, con un acompañante, el coche era una maravilla. Iba fino, respondía, aceleraba, perfecto. Ahora, en el momento en que se quedaba solo en el coche, catapum. El motor perdía toda la potencia, entraba en modo de emergencia y apenas podía moverse. Era como si al coche le diera pánico la soledad. Lógicamente, lo primero que tiene que hacer un mecánico es ver el fallo. Si no puedes replicarlo, no puedes solucionarlo. El problema es que este coche parecía jugar según sus propias reglas y desde luego no estaba por la labor de colaborar. Así que el mecánico coge las llaves y se va a probarlo solo para recrear la situación. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. El coche va perfecto, empuja como debe, ni rastro del fallo. Decide entonces quedárselo un par de días, usarlo para ir a casa, para hacer recados y nada. El resultado es siempre el mismo. El coche funciona de cine. Llegados a este punto, es normal que aparezca el escepticismo. El mecánico, para sus adentros, piensa, venga ya, seguro que es otro que ha estado leyendo foros en Internet y se ha obsesionado. Una reacción totalmente humana, vamos. Pero justo cuando parecía que todo iba a quedar en una simple anécdota, la historia da un giro de guión. Un vuelco inesperado que lo cambia todo y que convierte la queja del cliente en un misterio muy real. Fijaos bien en esta secuencia porque es increíble. El cliente vuelve al taller. Para demostrarle que el coche va bien, el mecánico se sube con él. Dan una vuelta y efectivamente el coche va perfecto. Llegan a la puerta del taller, el cliente se baja y justo en ese instante, cuando el mecánico va a meter el coche para aparcarlo, ¡boom!, el coche entra en modo fallo. Ahí mismo, delante de sus narices. El cliente tenía toda la razón. Historias como esta demuestran que la mecánica a veces es un trabajo de detective. Si os gustan estos casos reales y queréis más capítulos como este, ahora es un buen momento para seguir el canal. Esta es la pregunta que se hace el mecánico y seguramente la que nos hacemos todos. El fallo es real, eso está claro, pero ¿dónde está la lógica? ¿Qué puede cambiar en un coche para que se averíe simplemente porque una persona se baje de él? No tiene ningún sentido. Bueno, ahora el problema ya es serio. El fallo existe, pero es como un fantasma. Así que toca empezar una investigación a fondo, conectar la máquina de diagnosis y buscar cualquier pista, por pequeña que sea. Y aquí vemos el proceso. Se conecta el escáner y nada, sin códigos de error importantes. Se revisan los sospechosos habituales, el turbo, la válvula EGR, los sensores principales. Y todo, absolutamente todo, parece estar en perfecto estado. La frustración empieza a ser considerable. Y aquí es cuando llega el cambio de estrategia. Si el historial de errores del coche no dice nada, hay que mirar qué está pasando en tiempo real. La clave no estaba en el pasado, estaba en el presente. Monitorizando los datos en vivo con el motor en marcha, por fin salta algo, una pequeña anomalía. Las lecturas de la presión de admisión, la del turbo, de repente hacen cosas extrañas. No siempre, ojo, solo en momentos muy puntuales. Pero ya es una pista, la primera pista real en todo este lío. Con esa pista en mente, la investigación da un giro. Se deja a un lado el ordenador y se pasa a la inspección manual. Porque la causa de todo este misterio no estaba en un chip ni en un sensor, sino en una simple pieza de goma. El mecánico levanta el capó y, guiado por esa lectura de presión anómala, se pone a revisar a fondo todo el circuito de admisión, manguito a manguito, centímetro a centímetro. Y ahí estaba, una fisura minúscula en uno de los manguitos del turbo. Era tan pequeña que con el motor parado era casi imposible de ver. Ese era el culpable físico del fallo fantasma. Vale, hemos encontrado el arma del crimen, la raja en el manguito. Pero la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Qué demonios tiene que ver una fisura con que el conductor vaya solo o acompañado?
Y aquí está la genial y a la vez sencillísima explicación. Cuando en el coche iba solo una persona, el conjunto pesaba menos. Esto provocaba que, al acelerar, el motor vibrara de una forma muy específica. Esa vibración era justo la necesaria para que la diminuta fisura del manguito se abriera. Al abrirse, se perdía la presión del turbo, la centralita lo detectaba y modo fallo. En cambio, con dos personas, el peso extra modificaba la vibración del motor. La fisura no se abría, la presión se mantenía estable y el coche funcionaba a la perfección. Una auténtica locura. O sea que después de días de misterio, de pruebas y de quebraderos de cabeza, la solución era tan simple como cambiar una pieza de goma. Se cambió el manguito y el fallo fantasma desapareció para siempre. Y la historia nos deja con esta reflexión final. El éxito de este diagnóstico no estuvo en la tecnología más puntera, sino en algo mucho más básico, en saber escuchar al cliente, observar con atención y entender el contexto exacto en el que ocurría el fallo, una lección que va mucho más allá de la mecánica.